Jaun Andreak, eguerdion. Paso a detallarles a continuación las cifras actualizadas del COVID en función de los datos recogidos ayer lunes. El número de pruebas PCR practicadas durante el día de ayer fue de 4.148. El número de nuevos contagios detectados fue de 130. Por territorios, 9 en Áraba, 85 en Vizcaya y 35 en Guipúzcoa, y un caso de una persona con residencia fuera de Euskadi. En cuanto a la situación asistencial, 5 personas ingresaron ayer en planta como consecuencia directa del COVID. En relación con la situación en las UCIs, hoy están ingresadas 4 personas por COVID. Ayer hubo un nuevo ingreso por esta causa en una unidad de cuidados intensivos. En relación a los focos, quiero ofrecerles algunos datos para que conozcan mejor la situación de uno de los focos en los que trabajamos y que así puedan valorar la evolución en la que se encuentra este brote que afecta fundamentalmente a 2 localidades, Ermua y Eibar. Ayer, en Eibar, que tiene 178 casos activos, fueron identificados 11 nuevos casos, de los cuales 9 son contactos estrechos. De Ermua, con 206 casos activos, se identificaron 16 nuevos casos de personas infectadas, de los cuales 13 son contactos estrechos. Como ven, son en gran parte las personas que se identifican, personas asintomáticas ya identificadas, personas que estaban en seguimiento y a las que se les ha ido a buscar y a realizar esta prueba. Estos datos indican que la situación de este foco se está logrando controlar. Es cierto que con un gran esfuerzo por parte de los afectados, de Osakidetza, de la red de seguimiento, de la población en su conjunto y, por supuesto, de los comercios y hostelería de estas localidades que tienen que tener unos horarios y unas condiciones, como saben, reducidas en horarios y en otros aspectos. En las últimas semanas hemos endurecido las medidas de protección para tratar de evitar la transmisión. Me refiero a la obligación de usar mascarilla o a las restricciones adoptadas en las localidades como estas que he mencionado, en las que se percibe un aumento en el número de contagios. A finales de esta misma semana, además, entrará en vigor la orden con la que se regula, entre otros aspectos, los horarios en el ocio nocturno. Debemos recordar que siempre que estemos con personas con las que no convivimos, debemos usar mascarilla y también mantener la distancia, ya sea en un paseo, en la playa, incluso en nuestras propias casas, en cualquier celebración o reunión. El virus no está en los locales, no está en la hostelería. El virus está en las personas. Si las reuniones y agrupaciones se desplazan a los domicilios o otros lugares, seguirá ganando terreno el virus. Confiamos en que estas medidas sean de utilidad para lograr estabilizar los contagios y, en este sentido, apelamos a la responsabilidad individual y colectiva. Esperamos que la ciudadanía cumpla estas medidas, no solo porque pueda tener miedo a la sanción, sino porque realmente debemos entender que no hacerlo es poner en riesgo la salud y en riesgo a muchas más personas. Garbi dago erne segitu behar dugula. Erakundeok kasuen jarraipen zorrotza eginez, eta herritarrok ezarritako neurriak betez. Nada más por mi parte, eskerrik asko.